de nuestro Señor la Jesús. razón de vivir. Gracias, Señor, por tu poderosa sangre. Jesús, Gracias, Señor Jesús, por tu poderosa sangre. mi corazón te Gracias por tu poderosa sangre. mi corazón te canta. Jesús, Levante su voz y dígale, Señor, en esta hora. mi corazón te canta. Jesús, Acuérdense que su nombre, Jesús, es su naturaleza salvadora. Es su naturaleza redentora. Estamos aquí por su sangre. preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. ¿Se ha sentido perdonado por Me ha quedado atrás el pasado y sin Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde encontré la razón de vivir. Gracias, Jesús, gracias. Porque tú eres nuestra razón. Jesús, Tú eres nuestro motivo, Señor. Jesús, Es por ti que podemos mi cantar. corazón te Es canta. por ti que hay Mi gozo en nuestro corazón te corazón. canta. Es por ti, Señor. Tú le has dado razón. Le has dado una nueva oportunidad. Mi corazón te Te canta. cantamos de lo profundo de Mi nuestro corazón corazón. te canta. Te cantamos de lo profundo de nuestro ser, Señor. Jesús, Mi Jesús, corazón te Jesús. Te canta. cantamos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Jesús, Te adoramos, Señor. Levante sus manos. Deje que su corazón en mi esta hora corazón te canta. cante un canto nuevo de alabanza y de gratitud al Señor. Jesús, Señor, te cantamos de nuestro corazón. De nuestro corazón en esta hora, Señor, elevamos un canto nuevo por tu poderosa mi sangre. corazón te canta. Mi corazón te canta. Jesús. Aleluya. Así puestos en pie, voy a dar lugar a nuestro hermano Jorge, que en esta noche nos va a compartir él. Y así con él vamos a orar por la palabra. Gracias, pueden pasar. Gracias. Vamos así de pie, vamos a hacer una oración, hermanos. Generalmente cuando me toca pasar para acá, hay mucha gente que dice que se siente nerviosa. En el caso mío, yo creo que sí alcanzo a dominar un poquito eso. Pero porque digo siempre estas palabras. En el desierto, el Señor le dijo al pueblo: te voy a dar un alimento que es pequeño, que te va a alimentar. Ellos lo llamaron maná. Y lo que Dios les dijo fue: cada uno, sea pequeño, sea anciano, sea mujer, sea hombre, sea un guerrero, sea lo que sea, cada uno debía tomar una efa de maná, sin importar el tamaño. Yo le pido, hermano, que haga una oración hoy por usted mismo para recoger esa efa de maná que necesita para alimentarse el día de hoy. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor.
Bendito Padre Celestial, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú permites todas las cosas, Señor. Señor, tú usaste una burra para hablarle a un profeta, Señor. Usaste un gallo que cantó, Señor, para decirle al apóstol que estaba equivocado, recordarle todo el mal, todo el error que había cometido, Padre Santo. No soy nada, Señor, no valgo nada, Señor. Tú eres grande, Señor. Gracias te doy, Señor, por las hermanas Hicks, la hermana Esparza, los pastores que están en esta casa, Señor, hermano Isaac, hermana Damaris, Padre Santo. Porque ellos nos dan alimento, Señor, alimento nuevo, Padre Santo, que da fortaleza, Padre. Señor, ellos han pagado el precio, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque nos permites tomar de ese alimento en el cual, Señor, ellos pagaron el precio, Padre Santo. En el nombre de Jesús, recibe honra y gloria, Padre. Pon círculo de fuego alrededor de este lugar, Señor. Sé tú, Señor, con tu espíritu, con tu sangre en este lugar, Padre Santo. Usa mi boca, Señor. Usa mis pensamientos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre Santo. Amén, amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras escrituras en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Lo voy a leer del verso 1 al 14, hermanos. Ustedes me siguen con la vista, por favor. Lo hago más que otra cosa por los tiempos que tenemos, ¿no? Capítulo 12, verso 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana, habréis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bendito eres, Señor. ¿Han oído a la hermana Hicks diciendo: el final es como al principio? El principio de las cosas, del trato que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo primero que hizo fue un sacrificio para darles libertad. Ese principio lo tenemos también, lo vamos a tener al final. La sangre de Jesucristo nos libra de todo pecado. Gracias a Dios
Porque ese principio que fue con animalitos, llegó al punto en que el pueblo de Israel hizo tanto desobedeciendo al Señor, que el Señor llega al momento en que dice, ya no quiero sacrificios de animales. Y para eso manda al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Y su sangre, vamos a Hebreos 9. Gracias te doy, Señor. Hebreos 9:14. ¿Lo tenemos? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Estamos hablando de una sangre poderosísima, hermanos. Los médicos en la actualidad dicen, un hombre como hombre puede donar 4 veces al año medio litro de su sangre. Significa que tiene 3 meses o menos para volver a levantar esa sangre a un nivel que puede donar de nuevo. ¿Se imagina la poderosísima sangre de Jesucristo, que es la creadora? Usted pide la sangre, Señor, y hay sangre sin pensarlo, que es tan inmensa. Dice, oye, hay millones de seres humanos y cada uno de nosotros estamos pidiendo por una gota de su sangre. ¿Sabes qué? Un día es como 1000 años. Si fuera el cuerpo del Señor Jesucristo como el nuestro, en un día generaría tanta sangre que cubriría toda la creación en un día. ¿Por qué? Porque es una sangre creadora. Crea, hace vida. Científicamente está comprobado que la sangre es donde está la vida. Volviendo a Éxodo 12. El que ha estado oyendo alguna predicación mía sabe que yo estoy así para arriba y para abajo. Entonces, Éxodo 12. Verso 24. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será que cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os da, como tiene hablado, que guardéis este rito. La palabra rito en este pasaje, hermanos, tiene un significado de ser esclavo, de esclavitud. Es una palabra en hebreo que también significa ser siervo abad. ¿Sabe qué es ser un siervo abad? El siervo abad es el que quiere a su amo no por dinero, por un salario, sino lo hace por amor. Hacemos este rito de la Pascua por amor. Este fue un pacto que Dios hizo con el pueblo, mas sin embargo el Señor Jesucristo, cuando fue la última cena, dice, y este es el nuevo pacto, y hubo sangre y hubo pan, y dijo, esta sangre y este pan es mi cuerpo. El Señor nos se entregó a sí mismo para darnos de esa sangre a nosotros. Y como lo decía, el principio es como el final. Lo que nosotros necesitamos es la sangre del Señor Jesucristo en nuestras vidas. En el tiempo de Israel en el desierto, Dios proclamó ciertos estatutos y mandamientos, y uno de ellos era que tenía que haber un sacrificio de un animal para ciertas cosas. Por ejemplo, había 3 tipos de sacrificios. Un sacrificio era por una ofrenda por el pecado. El segundo sacrificio era por una ofrenda de holocausto o del todo quemada.
Y la tercera era una ofrenda de paces. Y a través del desierto, el Señor instituyó muchos sacrificios. Muchos sacrificios. Por ejemplo, había sacrificios para el sacerdote, que nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque ese era un mandato que tenía el sacerdote, que tenía que enseñar lo que era la palabra de Dios, que tenía que enseñar la Torah. Nosotros somos sacerdotes, tenemos que ser sacerdotes ante nuestros hijos y debemos saber que Dios está con nosotros para ello y que hay sacrificios de diferentes animales, que todos esos sacrificios tipifican algún tipo de sangre del Señor Jesucristo. Había sacrificios para los gobernantes o príncipes, había sacrificios para el hombre individual y había sacrificios para toda una congregación. En este caso, el día de hoy, vamos a ver un par de sacrificios que eran para la congregación. Vamos a leer Levítico 4. Éxodo, Levítico, capítulo 4. Y este era un sacrificio que el pueblo tenía que realizar y que era muy complicado. Y era complicado por lo que vamos a leer. Levítico 4:13, del 13 al 18. ¿Me siguen con la vista, por favor? Y si toda la congregación de Israel hubiera errado y el negocio estuviese oculto a los ojos del pueblo y hubiesen hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que se han de hacer y fueran culpables, luego de que fuera entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Son cosas que uno no entiende. La palabra como palabra tiene 2 palabras en hebreo. Una es emet y la otra es dabar. En este caso, cuando dice, si toda la congregación hubiese errado y el negocio ahí es dabar. Dabar en teoría debieron haberlo entendido, pero estaba oculto. Desconocían que estaban equivocados, que estaban errando. Hermanos, nosotros en la actualidad nos equivocamos. Hacemos murmuración, hacemos cosas que pueden ser como chismes, pensamientos que no son correctos, y empezamos a desviar la mirada de lo que el Señor quiere que veamos con pensamientos muy humanos, carnales. Ese mismo problema era lo que ellos tenían, que sin darse cuenta estaban desobedeciendo los mandamientos. Y así lo dice, hasta que en su momento el Señor, en el verso 14, dice, luego que fuere entendido el pecado en que delinquieron, el Señor mismo les daba la visión de qué era lo que estaba equivocado. Y ellos se daban cuenta. ¿Y qué era lo que hacían? Dice que tomaban un animal, un becerro.
Generalmente los animales que eran sacrificados tenían que ser de 1 año, o sea, eran jóvenes, eran sin mancha, sin defecto, y tenían que ser sacrificados. Pero en el caso particular de este, no era una persona el que lo entregaba, era por toda la congregación, por todo el pueblo de Israel, 12 tribus, 600,000 hombres, más mujeres y niños. Imagínense, 2 millones de gente pecando. A lo mejor fueron unos cuantos, pero esos cuantos provocaron una ira de Dios que provocó que tenía que haber un sacrificio. Un pequeño error de alguien que a todos nos toca resolver. En este caso dice que los ancianos de cada tribu tomaban la cabeza del becerro y entonces era sacrificado. El sacrificio que realizaban era sacrificar al animal, tomar su sangre, y era puesto en 2 lugares. Importantísimos los 2 lugares. Si nos vamos ahí, dice que el primer punto era, el sacrificio era junto al altar del sacrificio, a los pies. Pero los 2 lugares donde se iba a poner era, uno, en los cuernos del altar. ¿Cuál altar? El que está allá, que es el altar del incienso. Para nosotros tenemos que pedir la sangre del Señor Jesucristo para ponerlo sobre los cuernos, para hacer limpia nuestra oración. Tenemos que tener una oración limpia. Por eso es que se pone en los cuernos del altar. Tenemos que tener una oración limpia sabiendo que Él es el que hace todas las cosas. La segunda, también muy importante, dice que era tomado con los dedos y era lanzado con el dedo. Era una cosa muy así pequeñísima. ¿Qué tan fuerte puede lanzar? Una gotita, 2 gotitas de sangre del animal, pero eran lanzadas a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Para qué? Para que el Señor viera que estábamos ofreciendo un sacrificio para limpiar nuestros errores que no sabíamos, que no conocíamos, que eran pecados de ignorancia. Y el Señor, a la hora de estar viendo, también te puede hablar. Hay una sangre entre el lugar santísimo y el lugar santo que permite que, como tu oración también tiene sangre, puede ser que tú también escuches la voz de Dios, porque Él siempre quiere hablar con nosotros. Muchas veces no lo entendemos, pero así es. El Señor quiere hablar con nosotros. Es nada más tener disposición de que debemos de aceptar que esa sangre sirve para muchas cosas. Vamos a Salmo 19. Vamos a ver qué decía David con respecto a eso. Salmo 19. Verso del 9 al 14. ¿Lo tenemos? Díganme, por favor. Glorifique al Señor, hermano. Ahora, si se está durmiendo, mis disculpas, pero aquí no es lugar para dormir. Pida la sangre para que ese espíritu de sueño sea retirado. Bendito sea, Señor. Salmo 19, verso 9. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá?
Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Aquí el rey David está hablando exactamente lo que les acabo de decir. Hay errores que no sabía, que no conocía, y dice: líbrame de los errores ocultos, que no conozco, que no sé dónde están. Y dice asimismo: detén asimismo a tu siervo de las soberbias. ¿Qué es soberbia? Es ser insensato, ser orgulloso, tener cierto motivo para decir: yo soy más que otros. El orgullo es tremendo. Esa soberbia es propiamente un orgullo. Entonces, hay cosas tan pequeñas, imperceptibles muchas veces para uno de nosotros, pero son vigas de madera, no son paja. Son vigas que nos topan, que están tapando nuestra visión de Dios. Y sin embargo, termina David diciendo: que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Su oración. Él estaba pidiendo que su oración fuera limpia. Y al final dice, reconoce: oh Jehová, roca mía, redentor mío. Hay que recordar también que en el altar del incienso está la perspectiva de decir: estamos hablando del corazón. Tenemos que tener un corazón limpio, recto, para poder llegar a pensar que Dios nos puede estar escuchando correctamente. Aquí mismo lo dice el mismo David diciendo esas mismas palabras, ¿verdad? Soberbia, arrogancia, esas palabras del diccionario. Arrogancia, presuntuoso, orgulloso, presumido, insolente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el Señor trabaje en nosotros. ¿Cuándo trabaja con nosotros? Vamos a Levíticos 17. Bendito eres mi Señor. Levítico 17. Verso 11. ¿Lo tenemos? Bendito eres mi Señor. Lo leemos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Expiar significa borrar las culpas, no tener castigo. Y una de las cosas que están importantes aquí en ese verso es que aparece 2 veces la palabra persona. La palabra persona en hebreo en este caso es nefesh. La sangre de los animalitos en aquel entonces limpiaban el nefesh de la gente. Nosotros tenemos que pedir también que la sangre de Jesucristo limpie nuestro nefesh, ese ser que Dios hizo en nosotros mismos, para tener limpieza completa de nuestro corazón, limpieza completa de nuestra voluntad, limpieza del cuerpo, del alma y del espíritu, porque Él hizo todo en nuestro ser. Tenemos que ser limpios en todos los sentidos: cuerpo, alma, espíritu, voluntad y corazón. Bendito eres mi Señor. El pecado de ignorancia generalmente hace que uno se pierda del calor de Dios. No nos damos cuenta cuando nos estamos equivocando, y eso nos está apartando cada vez más del amor de Dios, de la presencia de Dios. Lo podemos ver bien sencillo. El día de hoy
hubo una visitación de parte del Espíritu bien bonita, bien bonita. Y sin embargo yo le puedo decir, no todos teníamos esa sintonía de estar completamente metidos en el Señor. ¿Por qué? Porque así somos. De repente pensamos que por qué aquel está cantando y por qué no cantó este otro, o por qué cantaron este coro y no cantaron este otro coro debió haber sido más poderoso. No, hermanos, nosotros mismos, nuestras cosas que tenemos aquí de pecado, de ignorancia, nos hacen separarnos de ese calor, de ese fuego que nos da el Espíritu Santo. Y parece que no, pero es bien sensible el Espíritu, bien sensible. Esas pequeñeces que son errores, que no son ocultos, nos pegan en nuestra relación con Dios. Necesitamos pedirle al Señor Jesucristo, Señor, de esa sangre de becerro que sirve para limpiar nuestros errores, sé tú con ellos, con nosotros, límpianos. Dentro de nuestro nefesh hay un órgano en nuestro cuerpo que Santiago 3 dice que es muy difícil de gobernar. ¿Lo saben? La lengua. Santiago 3, 5 y 6 te hablan de que la lengua puede prender un infierno. Si no sabemos controlar nuestra lengua, el infierno no es encendido. Por lo tanto, la sangre de este becerro, que si usted lo ve, nomás tomaron la sangre. No dice nada de lo que hicieron con el cuerpo. Generalmente el cuerpo era tomado y puesto en el altar de sacrificio y era consumido a fuego hasta perder la esencia, perder la forma, no tener forma. Pero no lo especifica bien la palabra. Tenía que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que entrar nosotros mismos al altar del sacrificio y decir, Señor, piérdeme la forma. No quiero tener formas dentro de mí, pensando y haciendo cosas que no debo. Cámbiame, límpiame, perdóname. Parece que es algo que es bien sencillo de decir, mas sin embargo es bien difícil de hacer. Decir es fácil, hacer es muy difícil. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a Romanos 8. El pecado de ignorancia puede estar en muchas partes. Y vamos viendo Romanos 8. El verso 26 y 27. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Nos podemos estar equivocando hasta en una oración. ¿Cómo pedirle al Señor? Y aquí lo dice Romanos. No lo sabemos. ¿Qué significa no lo sabemos? Que somos ignorantes. Somos ignorantes. Tenemos que pedirle al Señor que quite esa ignorancia de nosotros. Si recordamos y nos vamos al nombre del Señor, las 4 esquinas, la primera esquina es sabiduría, la segunda, entendimiento, la tercera, conocimiento, la cuarta, prudencia. Tenemos que estar pidiendo el nombre del Señor en nuestra vida para dejar de ser ignorantes.
y pedir la sangre del Señor Jesucristo para quitar el pecado que podamos tener de ignorancia. Son dos cosas distintas, pero están tomadas una de la otra, van agarraditas de la mano. Si nos equivocamos en algo porque no sabemos, podemos caer en pecado de ignorancia. Entonces tenemos que pedirle al Señor su nombre y tenemos que pedir su sangre para limpieza de nuestro error de ignorancia. Había un segundo sacrificio para el pecado de la congregación. Vamos a ver Levítico capítulo 9. Bendito eres, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Voy a leer algunos versos nada más, no vamos a leer todo el capítulo. Dice capítulo 9, verso del 1 al 3. Y fue en el día octavo que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Ese sacrificio era para el sacerdote. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin tacha para holocausto. Ese era para todo el pueblo de Israel. Vamos al verso 15. Y ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y degollólo y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto y hizo según el rito. Esta palabra rito no es como la que veíamos en Éxodo. Este rito nada más es como algo que estaba preestablecido que se hiciera. Después nos vamos al 22. Y después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendíjolos, y descendió de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de las paces. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Se hace un sacrificio por la congregación. ¿Por qué? Porque había un pecado. Había pecado y este era un sacrificio que era para holocausto. Tomó del macho cabrío que era para expiación del pueblo. Expiación era para pedir perdón. Y dice en el verso 23, y la gloria Kabod de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Ahí viene el león de fuego, el Ariel, y consume todo. Pero este sacrificio lo podemos tener nosotros actualmente, pidiéndole al Señor Jesucristo la sangre de este macho cabrío. ¿Para qué nos va a servir? Para ver la gloria, que es luz, y para ver el fuego, que es el Espíritu Santo. Este macho cabrío tenía que ser de un año, igual que todos, casi todos los animales eran semejantes en edad, que tenían que ser jóvenes, fuertes, sin mancha, que fueran, vamos a decir, que no fueran como cabezas de jefe. ¿Por qué? Porque las cabezas hacen lo que quieren. Los animalitos más jovencitos obedecen todavía. Entonces, ese era el punto principal, por qué los animalitos eran de un año, que fueran obedientes, que siguieran al jefe, que en este caso es el pastor.
¿Y quién es nuestro pastor? El Señor Jesucristo. Salmo 23, que debemos de seguirle por donde Él quiera que va, que nos apacienta en pastos verdes, que tenemos que ser como esos corderos que deben ser fuertes, sin mancha, sin pecado. Pero todo eso se debe a la sangre del Señor Jesucristo que nos está limpiando. En este capítulo 9, en el verso 3 dice macho cabrío, y en el verso 15 vuelve a decir macho cabrío, pero son dos palabras distintas en hebreo. La primera palabra es aze, A-Z-E, A-Z-E, en el verso 3. Y en el verso 15 es sacar. La diferencia entre uno y otro es muy pequeña. Los dos eran machos cabríos, el significado es macho cabrío, fuerte, joven, pero la diferencia es que uno es resistente internamente, era el ace, para tener resistencia interna, y el sacar era para tener resistencia externa. ¿Qué estamos hablando? Que es para mi naturaleza interior y para que los hermanos o los que dizque hermanos que me golpean no me hagan daño. ¿Por qué? Porque tengo una resistencia externa que me da la sangre de Jesucristo. Tengo la opción de decirle, Señor, gracias Señor por todas las cosas, porque tú me haces resistente internamente para vencerme a mí mismo y para vencer todas las acechanzas de lo que me está viniendo por la parte de afuera. ¿Qué estamos hablando? Pensamientos propios, orgullo, la soberbia que hablábamos hace rato, pero también el pensamiento y el chisme del otro que viene y trata de golpearme y me está dando ideas y haciendo formación que no van con la naturaleza del Señor. Por eso es que en una parte, verso 3, te marca que es un macho cabrío ace, y en el verso 15 es un macho cabrío sacar. Cuando estamos hablando de que nuestra fortaleza interna y externa están en su máxima expresión, porque Dios provee esta sangre para nosotros, nos hace que tengamos un sentimiento hacia el Señor de una manera que podemos ver la gloria Cabot, o podemos ver el fuego en nuestro interior. Podemos sentir ese fuego interior que está consumiendo esa ofrenda. Esa segunda ofrenda que dice, es un macho cabrío que se está consumiendo dentro de mí. Y yo siento que la gloria Cabot, imagínense, la gloria Cabot es la gloria creadora de todas las cosas. Entonces Dios está presente en nuestro ser, por medio de la sangre de Jesucristo, de este macho cabrío hace y de este macho cabrío sacar, que Dios nos da y nos ofrece, ten. Pero estamos hablando de que es una ofrenda por la congregación, entre todos nosotros. ¿Qué influye? Que podamos estar viendo la gloria de Dios y el fuego de Dios, como lo vimos hace momentos en nuestra alabanza y adoración. El Señor viene y dice que la gloria postrera sea mayor que la primera. Esa gloria que tenemos aquí va a ser nueva día con día si buscamos la sangre del Señor que nos limpia a nosotros como congregación. Bendito eres, mi Señor. Bendito eres, mi Señor. Vamos sobre una tercera ofrenda por la congregación en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 es un capítulo bien interesante porque
a veces nos confundimos. En el capítulo 16 de Levítico hay 4 animales, 4 ofrendas. 2 ofrendas son por el sacerdote y 2 ofrendas son por la congregación. En el caso del sacerdote se ofrece un becerro y un carnero, versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. Eso era para el sacerdote. Somos sacerdotes y necesitamos de la sangre de becerro y de carnero. Pero más adelante en el verso 7 dice: después tomará los 2 machos cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Bendito eres. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Conocemos la historia, la hemos leído muchas veces. Hay 2 machos cabríos, uno es por Jehová, ese por Jehová es sacrificado y la sangre y todo su cuerpo es puesto en el altar. El segundo macho cabrío son puestas las manos del sacerdote y por medio de la oración que él hace, el pecado del pueblo es sobre ese animal. Por ejemplo, está 15. Después degollará en expiación al macho cabrío que era por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro. El becerro era por el sacerdote y el macho cabrío era por la congregación. Y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Éxodo 34 nos habla de los 12 nombres gubernamentales del Señor Jehová. Uno es Jehová por parte de Jehová y los otros 12 es por el Señor Jesucristo. Hay 3 nombres de Dios que dice que es perdonador. Perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones y perdonador de pecado. Este sacrificio cumplía ese total de decir: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ese era sobre el macho cabrío que estaba muerto. Verso 21: y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. El Señor está cumpliendo en nosotros todo lo que nos da. Si dice que podemos tener parte de su nombre en nosotros, porque nosotros, es más, la palabra es: fuimos cortados de la roca, Isaías. ¿Sí? Si fuimos cortados de la roca, es que tenemos parte de ese nombre dentro de nosotros. Somos parte de Él. Y si somos parte de Él, el nombre está en nosotros. Su nombre está en nosotros. Este sacrificio nos hace recordar que tenemos que limpiar ese nombre que está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo pisoteamos, pecamos, lo hacemos a un lado, lo hacemos menos, nos creemos mucho, hay orgullo, hay rebelión, hay tantas cosas que salen de nuestro corazón que lo hacemos a un lado. Mas sin embargo, este sacrificio de los 2 machos cabríos, uno que era por Jehová y el otro que era por Azazel, nos ayudan a entender que tenemos el nombre a disposición nuestro. Necesitamos de su sangre, pero el nombre ahí está junto con su sangre. Él es perdonador
Y si nos perdona de todo ello, nosotros vamos a estar tomando de su fortaleza, porque es fuerte, piadoso. Todas esas características del Señor son para nosotros, ¿por qué? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Y el cuarto sacrificio por la congregación es en Números, capítulo 19. Son 4 sacrificios para la congregación, pero todos son para perdón de pecado. Faltarían otros tantos sacrificios por paces, otros tantos sacrificios como holocausto o ofrenda del todo quemada. Si vemos Números 19, es todo el capítulo, habría que leerlo. Y dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Aquí hay 4 características del animal. Tiene que ser roja, tenía que ser perfecta, que no te hubiera falta y que nunca se hubiese puesto yugo sobre de ella. Cada una de esas características representa algo importante. Tener que no haya tenido yugo es porque nosotros debemos ser puestos en el yugo del Señor, no en otro. Tenía que ser perfecta, que no hubiera falta. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo y hará la degollar en su presencia. Alto ahí. ¿Me escucharon lo que leí? Tenía que ser fuera del campo. Todos los demás sacrificios eran al pie del altar. Este sacrificio tenía que ser fuera del campo. Yo les pregunto, ¿quién murió fuera de la ciudad? El Señor Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad, como este sacrificio. Era un sacrificio muy especial de la vaca bermeja. El Señor Jesucristo fue crucificado, salió por la puerta del muladar a lo que era el lugar de la calavera y fue crucificado en ese lugar, fuera de la ciudad. No era dentro, como todos los sacrificios que pudieran haber sido para perdón de pecados y cosas así. Este sacrificio es un sacrificio bien especial. Bendito eres, mi Señor. Es la representación máxima de la crucifixión del Señor Jesús. Y si lo vemos más despacito con lo de las características, decía, tenía que ser una vaca bermeja, perfecta, en la cual no hubiera falta y sobre la cual no hubiese puesto yugo. Esas características las tenía el Señor Jesús. Era perfecto, no había falta en él. No había sido puesto yugo sobre de él. Verso 5. No, verso 4. Y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. ¿Pero dónde estaban? Estaban fuera del campo. ¿Hacia dónde tenía que estar viendo? Hacia el tabernáculo. Entonces tomó con sus manos y lanzó. ¿Hacia dónde lanzó? Hacia la puerta oriente. La puerta del perdón. Esa puerta tiene sangre del Señor para poder entrar por esa puerta, recordándonos que ese lugar es el comienzo de nuestras vidas. Y como les dije al principio, el comienzo es igual al final, el final igual que el comienzo.
tenemos que entrar por esa puerta de nuevo, pidiendo la sangre del Señor. Esa vaca bermeja es importante en nuestras vidas. Seguimos leyendo. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol la hará quemar. La quemaron toda, no quedó nada de ella, ni forma, se hizo cenizas, todo era cenizas, perdió la forma, mismo que nosotros debemos de tener, nosotros debemos de perder toda forma. La forma es Dios. Él es el único que tiene forma. Nosotros no somos nada, somos criaturas que somos polvo. No llegamos a hacer nada ante sus ojos. Si usted voltea a ver el cielo, hace, no sé, 2 semanas, estaba yo en el campo y volteé a ver el cielo. Inmensidad de estrellas. Según los científicos dicen ellos que podemos estar viendo con nuestros ojos 2.500 estrellas solamente. Pero yo traía unos binoculares. Hermanos, inmensidad, una inmensidad del cielo. Y dicen, y nada más es la Vía Láctea. Nada más es la Vía Láctea. Es nuestra casa, como dicen los científicos. 100,000 millones de soles en la Vía Láctea. ¿Y cuántas galaxias más hay en el universo? Y Dios las hizo nomás con su voz. Y hágase. Y las hizo. Hermano, si Dios hizo eso y usted voltea al cielo y ve aquella inmensidad de cosas, estrellas por doquier, y dice que a cada una de ellas le llama por su nombre. A ti también te conoce. A cada uno de nosotros nos conoce. Es más, su palabra dice que Él tiene contados tus cabellos de tu cabeza. Tanto así le interesas. Él se interesa por ti como no tienes una idea. Necesitamos poner interés de nosotros hacia Él. Señor, te doy gracias, Señor, por la inmensidad de lo que eres y la infinitamente pequeñez de esta tierra. Y si la tierra es pequeña, nosotros no somos nada, nada. Y sin embargo, Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Nos dio salvación por medio de su sangre. Gracias te damos, Señor. Verso 6. Luego tomará el sacerdote palo de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua y después entrará en el real y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. El sacerdote pues, normalmente hacía todos los sacrificios y no por ello era inmundo. Este sacrificio en particular hacía que los limpios fueran inmundos y la ceniza de la becerra hacía limpios a los inmundos. Inmundos a los limpios y limpios a los inmundos. Tenían que ser 7 días limpiándose con el agua de la ceniza, pero al final toda la gente que estaba en contacto con este sacrificio, que eran santos, limpios, quedaban como inmundos. ¿Qué nos representa eso en nuestras vidas? Hermanos, estamos en medio de la muerte. La muerte del mundo allá afuera nos contamina. Tenemos que estar pidiendo de la sangre de este sacrificio
que representa una porción de la sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque Él murió en la cruz del Calvario fuera de la ciudad. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario tenemos que pedirla para limpieza de la muerte que nos rodea, hermanos. Es la muerte que nos rodea, es tan sutil y tan suave que no nos damos cuenta que estamos inmensos, así inmersos. Nos llega hasta acá la muerte de lo que es el mundo. Tenemos que pedir de esa sangre para limpieza. Hay tantas cosas adicionales, pero ya es hora, porque si no nos vamos tarde. Vamos a dar gracias por la palabra, hermanos. Mi Señor, te doy gracias, Padre Santo, porque todo lo que tú nos das, Señor, de palabras, Señor, es que nos estás dando a ti mismo, Señor, porque tú eres el Verbo, Padre Santo. Haznos entender, Señor, qué es lo que estás tratando con nosotros, Padre Santo. Señor, Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Señor, recibe la honra, la gloria, Padre. Te doy gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. En el Calvario, en el Gólgota, Padre Santo. Esa sangre, Señor, que nos hace victoriosos, Señor, sobre la muerte, Padre Santo. Quita de nosotros la muerte, Señor. Necesitamos de esa sangre, Señor. Pon tu sangre en nuestra vida de nuevo, Padre. Aceptamos que tú eres el hacedor de todas las cosas, Señor. Que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro sanador, Señor. Que tú vienes y nos das salvación, Padre. Sé nuestro Salvador de nuevo, Señor. Pon tu sangre en nuestra vida, Señor. Renueva, Señor, el fuego que hay en nosotros, Señor. Pon, Señor, fuego del cielo, Señor. Incrementa, Señor, el amor a ti, Padre. No nos dejes caer, Señor. No nos dejes apartarnos de ti, Señor. Tómanos en tus manos, Padre Santo. Te doy las gracias, Señor, porque eres bueno por siempre. Por siempre tu misericordia sobre todas las cosas, Padre Santo. En tu nombre, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, y ha quedado atrás el pasado y sin Dios. Mi corazón te canta.